Hola, soy el doctor Omar Quiroz, endoscopista gastrointestinal certificado. Hoy te explico lo esencial sobre la endoscopía digestiva en Mérida, que quizá te indicaron una panendoscopía, una gastroscopía o una endoscopía. Las tres son lo mismo. ¿Qué es una endoscopía digestiva y para qué sirve? Bueno, la endoscopía digestiva alta, gastroscopía o panendoscopía es un estudio en el cual reviso tu esófago, tu estómago y la primera y segunda porción de tu intestino delgado con una cámara flexible bajo sedación. En esta me permite detectar datos de algún tipo de gastropatía, gastritis, datos de reflujo, úlceras, pólipos gástricos y hasta lesiones precursoras de cáncer gástrico. Si necesitas en este caso también tomas de biopsias, lo puedo realizar en la misma sesión. Y por cierto, si tú estás buscando alguna de las tres, panendoscopía, gastroscopía o endoscopía digestiva alta, las tres significan lo mismo. Cualquier duda que tengas respecto a este estudio, me puedes escribir por WhatsApp y te resuelvo todas tus dudas. ¿Cuánto cuesta una endoscopía en Mérida? Para empezar, el precio de la endoscopía en Mérida, en Endoscopía del Mayap, es transparente, el cual está publicado en nuestro sitio. Quiero ser claro en algo. Esto es un procedimiento que se realiza con anestesiólogo certificado, con endoscopista certificado y en un ambiente de total discreción y confianza. El costo del procedimiento incluye la realización del estudio, la sedación por un anestesiólogo certificado, equipo de alta definición y las tomas de biopsias que tú requieras. Lo único que puede sumarte, en este caso, un costo extra es el análisis de médico patólogo. Si tú requirieras algún tipo de biopsia que se necesite que analizar por un patólogo, nosotros la enviamos y ese es el único costo que puede incrementarse de tu cotización. Para conocer el precio exacto, para conocer algún tipo de duda que tengas respecto a tus biopsias o patología, me puedes escribir por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. Otra de las preguntas que me realizan es, ¿duele a la hora de realizarse una endoscopía? Bien importante y sencillo. La endoscopía no duele. No vas a sentir algún tipo de dolor a la hora de realizarte este estudio, ya que se realiza con sedación por la vena, la cual se realiza a través de un médico anestesiólogo. Lo único que vas a sentir, uno, es cuando te colocan la anestesia, que es un poco de incomodidad en tu brazo, y a la hora de despertar. Usualmente los pacientes me dicen que pueden sentir reseca un poco su garganta o algún tipo de incomodidad en la boca. Es lo máximo que tú puedes sentir. De ahí en fuera, un procedimiento no causa dolor, no causa ningún tipo de molestia y al despertarte de tu sedación va a ser como si no te hubiera pasado absolutamente nada. Recuerda, si tú tienes cualquier duda respecto a si duele o no la endoscopía o al tipo de sedación que se te puede realizar, escríbeme por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. ¿Qué enfermedades puede detectar una endoscopía? Para empezar, la indicación de una endoscopía puede deberse a varios motivos o causas. Uno de los motivos más comunes por los cuales podemos realizarla serían datos o síntomas de algún tipo de gastropatía, reflujo gastroesofágico, dolores abdominales crónicos, búsqueda o no de infecciones por Helicobacter pylori, o también podemos encontrar problemas secundarios a cirrosis hepática o hipertensión portal, como son las varices esofágicas o las varices gástricas. Uno de los problemas más comunes por los cuales mis pacientes vienen también son por antecedentes de cáncer gástrico o sospecha de algún tipo de lesión. Recuerda, en caso de que a la hora de realizarte una endoscopía requirieras biopsia, estas se te pueden tomar sin ningún costo. El costo que va extra es por el análisis del médico patólogo. Si tienes algún tipo de duda sobre si tienes o no indicación para realizar tu estudio, escríbeme por WhatsApp y te contestamos todas tus dudas. ¿Cómo me preparo para una endoscopía? Bueno, la preparación usualmente es muy sencilla. Solamente se requiere ayuno de 8 horas, principalmente para que cuando nosotros te hagamos el estudio no tengas nada en la cavidad gástrica. Ojo, cada preparación depende de nuestro paciente, la edad
o medicamentos que estás o no tomando. Lo más importante es de que si tienes dudas acerca de la realización o la preparación que tienes que seguir para hacerte este estudio, me puedes escribir por WhatsApp o realizar una llamada y con gusto te resuelvo todas tus dudas. Y recuerda, cualquier duda que tengas sobre la realización de una endoscopía, gastroscopía o panendoscopía, me puedes encontrar en el Hospital Amerimed Mérida, en el consultorio 517. Soy el doctor Omar Quirós, endoscopista gastrointestinal, y bienvenidos a Endoscopía de Maya.